Red de Género del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás. Hola, comunidad del SIX UST, comunidad Politécnico y todos y todas aquellas que nos observan, que nos miran, que nos comparten y que están al pendientes de este podcast, tu podcast de la Red de Género. El día de hoy, en este episodio número 6, en marco a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tenemos a una invitada, pero de lujo, que nos va a brindar mucha experiencia desde su conocimiento, desde las habilidades que ella ha adquirido, desde el momento de toda la parte de profesión que tiene. Entonces, me es un placer, es un gusto presentarles el día de hoy. Yo voy a presentarte, Miriam, así nada más poquitito y tú nos platicas lo que has hecho. Okay. ¿Sale? Bueno, antes de presentar a Miriam, recuerden, soy Brenda Yáñez, coordinadora de la Red de Género, y la maestra Miriam Josefina Padilla Espinosa, especialista en ciberseguridad y protección de datos personales. Miriam, bienvenida. Platícanos, presúmenos, muéstranos un poquito de lo que has hecho. Muchas gracias, Brenda. Yo soy actualmente directora de seguridad de datos personales del sector privado en el INAI. He trabajado tanto en la parte pública como privada. En la parte pública relacionada con la Policía Federal y todas las estrategias de cumplimiento para la protección de la información en este entorno. En la parte privada he trabajado como parte del organismo de certificación para generar justamente estrategias de cumplimiento en las empresas del sector privado. Y también, y de manera profesional, tengo una iniciativa que se llama Todo PDP, que es un blog que busca llevar la protección de datos personales a la sociedad, acercar por una parte a la parte del cumplimiento y por otra a los titulares saber y que conozcan estos derechos para saber la importancia que tiene proteger los datos personales y generar una sociedad consciente. Wow, Miriam, todo lo que tú mencionabas, yo en mi cabeza era, wow, tenemos que hacer un tema de esto y un tema de esto y un tema de esto, porque qué interesante lo que estás haciendo. Y el motivo de que nuestra invitada Miriam esté presente es porque justamente dentro del marco del 8M, creo que es importante visibilizar la parte de violencia digital. Conocemos a lo mejor el término de violencia, a lo mejor entre algunos conocemos la parte que es digital, pero juntos pudiéramos imaginarnos un millón de cosas. ¿Nos quieres platicar un poquito qué es la violencia digital? Claro, y sobre todo que estos temas son importantes traerlos en la mesa, y la violencia digital es un acto doloso que utiliza las tecnologías de información para poder compartir contenido, difundir información sin el consentimiento de una mujer que tenga relacionada con este contenido íntimo, que pueda tener una afectación emocional, que pueda generar un daño o una afectación que pudiera incluso no tener una reparación en el tiempo. Es muy importante poner este tema sobre la mesa porque conjuga esta parte del uso de las tecnologías. Tenemos nuevas tecnologías que están surgiendo, como el tema de la inteligencia artificial, y es muy importante saber la responsabilidad que tenemos en el uso de estas tecnologías para utilizarlas de manera adecuada, pero también saber que hay consecuencias cuando no lo hacemos de manera correcta y utilizamos estas tecnologías para generar daño en una mujer. Ok, fíjate qué importante es. Nosotros estamos en una universidad, en una organización educativa de nivel superior del Politécnico, donde se han presentado situaciones, muchas, pocas, diversas en estos aspectos. Pero Miriam, ¿qué nos puedes tú contar desde tu experiencia? ¿Qué esta parte, qué tanto vulnerables somos las mujeres? Si hay algún porcentaje o de manera estadística, ¿en qué red social somos más vulnerables las mujeres? Sin duda hay estadísticas que hablan que este tipo de agresiones es más común que se presenten en mujeres en medios como puede ser el WhatsApp, que es una mensajería donde se puede compartir información, también en plataformas que son de más uso como puede ser Facebook, Instagram, y hay altos porcentajes que nos hablan de que cada vez se utilizan esas plataformas para compartir este tipo de información, y también es importante identificar nuestro nivel de vulnerabilidad o qué tan expuestas estamos en función de elementos que son importantes aterrizar, como el saber cómo estamos protegiendo nuestra información, que viene más de estos hábitos que tenemos en donde compartimos esta información, cómo la estamos protegiendo y qué tan conscientes somos de brindar esa información o tener esa información
de control. Entonces, todos estos mecanismos, pues obviamente favorecen a que estas personas puedan obtener esta información, estos datos de nosotras y poder vulnerarla y poder exponerla o modificarla para generar este daño, esta afectación. Entonces, creo que un primer momento y componente importante es saber qué tanto valoramos nuestra información y qué tanto la estamos protegiendo en las diferentes plataformas que la utilizamos. Wow, tocaste un punto, creo que bien importante, porque en esta parte de qué compartimos nosotros como hablamos de mujeres y de hombres, bueno, ya nos dijiste la parte estadística es que las mujeres sufrimos o tenemos mucho más exposición en redes sociales en cuanto a la violencia digital. Pero tocaste un tema ahorita, una palabra que me llamó la atención es qué compartimos. ¿Qué tú en tu experiencia, qué compartimos nosotras las mujeres o qué no compartimos que puede ser sustraído o si ya te dejó algo en internet, ya va a estar en internet para siempre? Yo creo que aquí viene el análisis de saber qué tipo de información está disponible en Internet mía que pudiera ser utilizada para generarme algún daño o alguna afectación, ¿no? O sea, información que revele algo mejor, algún tema íntimo que yo comparto con mi pareja, yo tendré que analizar si esa información puede ser utilizada o puedo perder el control de ella y puede ser expuesta y utilizada para generarme violencia digital. Entonces tengo que identificar qué cosas yo estoy disponible a compartir y asumir el riesgo de que esa información esté pública, ¿no? Como fotografías que también puedan ser explícitas o tener todos estos elementos que pudieran ser utilizados y que es importante aquí ver qué configuraciones de seguridad tenemos para garantizar que lo que yo subo, tengo la responsabilidad y sé el alcance que puede tener y asumir el riesgo que está asociado a ese tipo de información. Y obviamente no subir información que pueda ser utilizada o manipulada para poder generarme algún daño en un futuro o incluso inmediato, ¿no? Entonces creo que es importante analizar esos elementos siempre. Ok, es que traigo aquí en la mente como muchísima información, pero Miriam, desde la parte donde tú estás como especialista, ¿qué son o qué datos son los que nosotros exponemos sin saber que los estamos exponiendo? Yo creo que aquí viene mucho el tema de información o fotografías que pueda tener otro contexto como contenido íntimo. A veces, ahorita existe un tema generacional que la gente busca popularidad a través de qué cosas comparto que pueda generar un canal virtual, un canal popular. Hay muchas estadísticas ahorita orientadas que los jóvenes buscan esta aceptación a través de likes o a través de medios que a veces les hacen perder el control de qué información comparte. Y a lo mejor empiezo con una fotografía mía, pero en otra pose eso ya genera una atracción mayor. Entonces eso me va generando una dopamina tal que al final yo acabo compartiendo contenido que pudiera ser explícito o que pudiera orientarme hacia plataformas explícitas. Hay estadísticas ahorita que buscan muchos jóvenes estas plataformas de OnlyFans, por ejemplo, para no solamente contener y tener la popularidad, sino aparte lucrar con ello. Entonces creo que en esa búsqueda de la popularidad, búsqueda de ser influencer exitoso, podemos transgredir ese contenido que estamos exponiendo y a veces datos como nuestra ubicación, nuestros hábitos que realizamos en el día a día, nos puede exponer obviamente a que toda esa información se genere un acoso, se genere información que alguien puede utilizar en nuestra contra. Wow, ¿qué tan expuestos estamos? O sea, el hecho de que voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, pero también Miriam el día de hoy nos compartió una plática justamente de violencia digital en el marco del 8M y ella nos hizo una pregunta a todos los que estábamos en el auditorio, que les vamos a dejar el link de esta plática porque fue una transmisión en vivo por YouTube. Nos decía, ¿cuántos se han buscado en Google? Y la verdad es que al voltear, pues no éramos muchos los que nos hemos buscado. ¿Cuál es el por qué preguntas eso? O sea, ¿cuál es desde tu punto de vista como experta? Porque es importante que nosotros también nos hagamos esta pregunta. Yo creo que es muy importante ese golpe de realidad que te da la pregunta de saber qué hay de ti en Internet. A veces damos por hecho que no, porque no somos personas o de gran influencia, no somos famosos, no somos rockstar, no hay nada de nosotros. Cuando Ajá. realmente podemos encontrar mucha información que está relacionada o con nuestra parte académica o con nuestra parte profesional, más lo que nosotros hemos añadido a través de nuestras redes sociales. Entonces creo que esta pregunta es el detonante que te hace contrastar la realidad y ver
que hay información disponible de ti que probablemente pudieras tú haber subido o no. Y eso creo que te ayuda a concientizarte todos los rastros que estamos dejando nosotros en Internet y que probablemente pudieran ser mal utilizados si no están de manera protegidos de manera adecuada, ¿no? Entonces creo que esa pregunta detona esa concientización. Ok, mencionaste que nosotros subimos o que no. ¿Qué? Platícanos un poquito, a lo mejor porque en este aspecto nosotros decimos, bueno, yo la subo y soy responsable de lo que yo subo, pero hay otras personas, y lo mencionábamos tras bambalinas, el hecho de que a veces nos arrobaban en ciertas publicaciones, ¿verdad? O algo así. Sí, Platícanos. que este contexto se dio mucho cuando todavía la plataforma de Facebook tenía una modalidad donde podías taguear a las personas que aparecieran en fotografías. Incluso había un tema de reconocimiento facial donde reconocían rostros aproximadamente similares y decían, esta persona se encuentra en esta foto. Que eso trae un tema también por ahí de privacidad y que fue un elemento que fue eliminado. ¿Qué hacía esto? Que si yo no tengo el consentimiento de la persona sobre la información que estoy subiendo, probablemente a mí se me haga chistoso o pueda ser irrelevante subir esta foto, pero a la otra persona no tengo una autorización para poder subirlo en mi medio. Entonces, ¿qué es lo que debe generar una cultura? Que cuando yo me encuentro con alguien en una fotografía, preguntarle si quiere que esa información esté disponible ahí y yo poder garantizar que esa persona está de acuerdo que aparezca esa información. A veces, y sobre todo ocurre mucho en los padres, suben la información del niño cuando el niño ni siquiera da el consentimiento de esa información. Y si eso hablamos luego fotografías o videos donde el niño se está bañando, está en traje de baño, pues muchos estudios hablan de que la mayoría de redes de pornografía infantil utilizan esa información disponible. Entonces creo que es un tema de conciencia muy importante en saber que nosotros debemos garantizar también la protección de las personas que están disponibles o aparecen en esas fotografías con nosotros, ¿no? Wow, es que es muchísima información que obviamente vamos a dejar aquí, porque en esta presentación Miriam nos dejó algunas páginas que podemos nosotros seguir de recomendaciones. Pero ahora que estás hablando tú de violencia digital y de lo que hacemos con o sin nuestro consentimiento, con o sin pensarlo, incluso con o sin tomarnos un minuto y decir, ¿esto hasta dónde va a llegar? La violencia digital tiene ciertas características o ciertos tipos o se divide. ¿Cómo podemos identificar qué tipo de violencia estoy sufriendo? Existen un marco que habla de las diferentes formas de violencia, ¿no? Que pueden ser desde el acoso, desde que exista información que esté publicada sin nuestro consentimiento, a lo mejor limitar nuestra capacidad de comunicación o incluso influir en nuestra capacidad de comunicación. Creo que hay varios elementos que vulneran de entrada derechos humanos fundamentales, que es importante tener presente. Existen diferentes formas de violencia y tiene que identificar o ayudarnos a identificar a nosotros cuando estamos sufriendo violencia digital aquellos elementos que nos generen una afectación hacia nuestra dignidad, que pueda generar un daño hasta nuestra reputación, coartar nuestra libertad de expresión, todos aquellos elementos que nos indiquen que están siendo violatorios de estos derechos humanos. Tendría que hablarnos de un tema de violencia digital y también poder identificar cuando hay contenido de nosotros explícito que esté disponible sin nuestra autorización o consentimiento. Nos debe hablar de que es un elemento de violencia digital que hay que nosotros poder identificar de manera temprana. Ok, fíjate, una de nuestras más, o de las preguntas que más nos hacen la comunidad cuando llega con nosotros a redes de género, me voy a enfocar un poquito en la parte de cuando quieren hacer una denuncia con respecto a que sufrieron acoso o hostigamiento sexual, nos mencionan, ¿hay alguna manera de que yo esa foto que mandé cuando estaba muy enamorada y confié en la otra persona pueda bajarse de la internet? ¿Hay posibilidades de hacerlo, Miriam? Requiere haber un proceso legal, o sea, para poder nosotros tener una injerencia hacia las autoridades que faculten a las plataformas de poder borrar el contenido. No es tan fácil como dar un clic y desaparecer la información. Eso tiene que ser súper claro, porque al final hay un protocolo para que tú puedas realizar a través de las autoridades competentes que instruyan a las plataformas el borrado de esa información. De ahí es justamente la reflexión de cuando tú compartes este tipo de información, se pierde el control que puede tener. Y que para que tú la bajes requieres un proceso legal que establezca medidas, que faculte a las autoridades para que las plataformas les instruyan y ese contenido sea retirado. Entonces creo que hay un esfuerzo como país que tenemos que hacer. Otras instancias lo han trabajado, como el canal prioritario de la Agencia Española, pero creo que nosotros en ese avance legal
necesitamos unir esfuerzos para poder hacer la retirada de esos contenidos de manera prioritaria y de manera pues más eficiente y más rápida, ¿no? Porque a veces la parte legal pues tiene sus tiempos y procesos y mientras ese contenido se sigue viralizando. Entonces creo que hay un trabajo que hacer en ese ámbito. Porque ahorita en México está avanzando bastante con mucha rapidez, pero creo que también es por la parte de la presión y del contexto de toda la situación en México, pero está la ley Olimpia, que nos apoya como en esta parte de denunciar el compartir fotografías, ¿no? En esta parte como explícita. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor yo soy víctima de que alguien me escribe en mis redes sociales algún comentario que a mí no me gusta? Porque sí vulneran la parte emocional y psicológica. Y creo que en este esfuerzo de las plataformas de generar canales para poder denunciar este tipo de comportamientos, al final, cuando tú haces uso de una plataforma, tienes términos y condiciones, y estás sujeto a estos términos y condiciones para poder utilizar esas plataformas. Si tú transgredes las políticas que esas plataformas establecen, obviamente, pues las plataformas tienen elementos para poder dar de baja cuentas, bloquearlas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos eventos que se presentan así, donde alguien nos molesta en redes, nosotros podemos denunciar a través de estos canales que las plataformas han proporcionado. Ellos hacen un análisis para poder identificar qué tipo de mensajes o qué tipo de información se está compartiendo y toman acciones para poder bloquear estos tipos de contenidos. ¿Qué es importante aquí? Saber que esos canales existen, porque a veces en la emoción que nos genera que alguien nos agreda, pues no sabemos qué hacer, no sabemos qué actuar. Hay gente que se engancha y empieza a insultar a la persona. La idea es contener esa parte de emoción y saber que hay canales e instrumentos para poder denunciar este tipo de comportamiento en las redes. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de estos canales a donde nosotros podemos acudir cuando hemos sido vulnerables en redes sociales o en la parte digital? Las redes sociales tienen, si nosotros le ponemos en Google denuncias, Facebook o Twitter o cualquier plataforma, te manda a las páginas donde tú puedes hacer esa denuncia. Incluso, por ejemplo, en el caso de X tiene un mecanismo donde si un tweet transgrede algún elemento, tú lo puedes reportar en el instante. Ellos revisan y después te dan una respuesta y dicen, oye, si identificamos que transgrede, hemos bloqueado la cuenta del usuario. Al usuario le llega una notificación que su contenido ha sido bloqueado y eso también creo que genera un acercamiento hacia el usuario y decirle, oye, lo que estás haciendo está mal. Entonces creo que esos canales ayudan. A nivel de las autoridades, pues las policías cibernéticas, la Policía Guardia Nacional, policías estatales, tienen canales de denuncia, que es importante aquí ver la parte de las autoridades, que también necesitamos autoridades que estén informadas, que sepan sobre estos temas, que sepan lo que normativamente aplica para que puedan obviamente sancionar o puedan perseguir este tipo de actos para poder encontrar sanciones a quien los comete, ¿no? Wow, pareciera un trabajo enorme, Miriam. Y de todo eso, ¿cómo crees que nosotros como universidades, como organizaciones educativas, podamos poner nuestro granito de arroz mientras estamos haciendo por arriba todo este gran manejo de actualización de leyes, de dar seguimiento, por ejemplo, a la ley Olimpia, o poder tener otras, el resguardo de nuestros datos personales? Como universidades, ¿crees cómo podemos aportar? Yo creo que tener estrategias de educación digital, esos son fundamentales, tanto a nivel de universitarios, a nivel de niños, esto que nos dé conciencia de qué son nuestros datos, por qué tenemos que protegernos, cuáles son los riesgos de las plataformas que estoy utilizando. Eso me genera un primer nivel de conciencia, de ser responsable sobre esa información. Creo que un segundo punto es generar protocolos de actuación. O sea, si se presentan casos orientados a violencia digital, las universidades, ¿cómo lo pueden atender? ¿A quién se comunican? ¿Qué apoyos necesitan? Porque necesitamos apoyo a lo mejor psicológico, acercamientos a las autoridades. Esos protocolos creo que nos ayudan mucho a que la comunidad se sienta protegida y saber que si se presentan este tipo de eventos, las autoridades van a saber qué poder hacer y cómo van a ayudar a que estos casos pues obviamente se frenen. Creo que también las campañas y esfuerzos como los que haces a través de este podcast, a través de la charla, son mecanismos que ayudan a llevar el conocimiento al alumnado para poder entender que esto existe, que se da, que podemos ser, ahorita lo vemos desde la parte de espectador, pero podemos ser víctimas en algún punto, podemos tener un amigo que sea víctima. Entonces, esta información les brinda esa tranquilidad de que si alguien se acerca a ti, tú vas a poder orientarlo, canalizarlo hacia los medios que lo puedan ayudar. Y creo que eso es fundamental porque a veces la que se siente afectada, pues no sabe dónde acudir, no sabe a quién decirle porque le da pena, porque le da miedo.
A diferencia, si yo tengo ese canal o esa red de apoyo, yo voy a poder saber o tener los medios para poder salir más fácil de este problema. Mencionabas en la plática algo que también me llamó mucho la atención, que a veces tenemos como ese pensamiento de, pues yo tomo evidencia de todo para que me crean, pero tú mencionaste algo bien importante, hay que tener evidencia de todo para documentar esta agresión. Platícanos un poquito de eso. Generalmente cuando esto se lleva a instancias legales es muy importante la información que nosotros tomemos para que la autoridad pueda saber en qué momento se presentó, bajo qué plataforma, qué te dijo, si hay elementos dentro de lo que te dijo que te da un indicio de saber que esa persona quién es. Todos esos elementos son valiosos en un tema de investigación porque al final el especialista que recibe el caso o tenga que hacer la investigación tiene todos esos rompecabezas que él va a tratar de arreglar para poder determinar dónde se realizó este tipo de conducta. Entonces creo que nosotros al momento que serenizamos, afrontamos esta situación, nos recabamos información que sean evidencias y que le permita a un especialista poder tener elementos que agilicen una investigación. Si yo hago una captura, pero no se ve bien la hora, no se ve bien la plataforma, no tengo claridad qué me dijo, cómo me lo dijo, al final la información que aporte va a hacer que la investigación pues se tarde más en realizar. Por eso nosotros somos esa primera parte de proporcionar información que van a ayudar a un proceso de investigación o que incluso en algún caso pudiéramos ir o dar con la persona responsable de este tipo de agresión. Me gustó lo que mencionabas, como no verlo como voy a tomar evidencia para que me crean, sino vamos a tomar esta evidencia lo más detallado posible para agilizar la investigación. Creo que también le da otro contexto a lo que nosotros podemos denunciar. Es difícil a lo mejor desde el punto de vista en esta parte del expertise, ¿no? ¿Qué horario, quién fue el usuario, en qué red, qué día? Que a lo mejor no consideramos mucho, o sea, porque sí, lleva un impacto emocional y lo platicaste también, ¿no? Esa parte y el acompañamiento psicológico que nosotros como universidades también tendremos que apoyar. Miriam, esta plática yo la podría llevar, pero sí demasiado. Te digo que mientras te presentabas yo dije, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, porque creo que sí en la parte digital, bueno, México también está como un poco rezagado, ¿no? En cuanto a leyes, en cuanto a reformas que nos ayuden a brindar la seguridad y a blindar la seguridad de nuestros datos, porque no solamente es nuestro dato confidencial, ¿no? Nuestro número telefónico, nuestro alumnos número de boleta, por favor, ¿sale? Incluso la parte de nuestro rostro en algún momento llega a ser confidencial. Aquí en la escuela el rostro de los estudiantes lo tenemos considerado como confidencial, el identificarse con número de boleta también es confidencial. Nos falta, creo que en México, esa parte de poder sensibilizarnos que la violencia no solamente es el tú por tú, sino que a través de estas redes sociales, que es lo que más trabajamos nosotros, eh, cómo podemos ahí atacar ahora de manera personal como mujer, cómo puedo cuidarme en este aspecto. Yo creo que aquí es muy importante conocer los riesgos, ¿no? A veces no somos conscientes cuando compartimos la información de qué riesgo hay. Y también saber que hay medidas, ¿no? Muchas plataformas lo que han hecho es implementado o facilitado los mecanismos que tú puedes utilizar para blindar tus cuentas. Entonces ya hay la chequeo rápido de privacidad, chequeo rápido de seguridad. ¿Qué es este objetivo? Pues que la plataforma te da algo que rápidamente lo puedas hacer. Ya no te metas al menú y te metas a 5,000 opciones. O sea, haz un chequeo rápido y ve en qué puntos estás vulnerable en la información que estás compartiendo. Entonces, creo que es muy importante identificar estas herramientas, hacer uso, porque al final nos podemos quedar solo en que las conocemos, pero si nadie las implementa, pues absolutamente lo mismo. Creo que es importante aquí revisar cómo están nuestras redes, cómo están nuestras contraseñas, cómo estamos en seguridad nosotros, para pues obviamente eso fortalecer y evitar que mi información se comprometa y ya cuando mi información está blindada, pues va a ser más difícil para alguien que me quiera hacer daño obtener los elementos para poder hacerlo, ¿no? Claro, y me gustó mucho también es la pregunta que hiciste de levante la mano quien tiene un antivirus en su celular. Por ahí yo escuchaba que una persona, alguna que estaba en el auditorio decía, un antivirus, pero es para una computadora. Pero, o sea, entonces yo me imagino cuánta información también nos hace falta.
Platícanos así rapidísimo de los antivirus. Importante concientizarnos, ¿no? El teléfono celular ya se volvió un elemento que tiene tanto información personal, a veces información de trabajo, de la escuela, todo lo intercambiamos ahí, tenemos accesos, por ejemplo, a bancas, tenemos correos electrónicos. Cuando alguien se pierde, por ejemplo, sus celulares, cuando uno valora toda la cantidad de información Sí, que está disponible. completamente. O sea, alguien lo pierde y dice, no tengo acceso a nada, ¿no? Y aparte no recuerdo los teléfonos, ¿no? Que también viene Y con las toda la contraseñas. información, las contraseñas. Entonces, si nosotros tenemos todo ese tipo de información en estos dispositivos, la pregunta es, ¿por qué no tenemos medidas para protegerlos como si hacemos con una computadora? Al final trae muchísimo más información, porque tenemos en la computadora almacenado, pero a veces no tenemos tanta información personal o bancaria disponible en nuestro equipo, pero en el teléfono sí. Entonces, ahí, ¿por qué no tenemos esa medida de seguridad? Cuando en un concierto me lo pueden robar, pues el riesgo es que en todo momento está conmigo. Tiene un riesgo mucho mayor. Entonces, creo que es importante voltearnos a ver que es un dispositivo que requiere una medida de seguridad por todo el tipo de información y porque muchas veces se convierte en la llave para poder entrar a mi banca o a otros mecanismos, ¿no? Entonces, ahí que hay que reflexionar esa medida que nos falta en estos dispositivos. Hasta el SAES, compañeros, recuerden, hasta el SAES. Entonces, Miriam, ¿qué más quisiera yo poder continuar con esta rica plática? Yo espero que no sea la última. Ha sido un placer tenerte el día de hoy aquí en el SIC Santo Tomás. Y pues vamos a despedir el episodio con lo que siempre les digo a nuestros invitados, con una palabra. ¿Cómo defines tu visita el día de hoy aquí en el SIX? Yo creo que es una jornada en una palabra de aprendizaje porque necesitamos aprender de estos temas de violencia digital, necesitamos aprender a compartir esta información de manera adecuada y oportuna, tenemos que aprender cómo atender estos casos y tenemos, por supuesto, que seguir aprendiendo en que las nuevas tecnologías marcan nuevos retos y es importante estar preparados, informados y saber cómo vamos a actuar como entidades educativas y cómo vamos a poder apoyar, por supuesto, a los alumnos que se van a enfrentar a estos retos y desafíos. Miriam, pues ha sido un placer enorme tenerte. Como todos saben, vamos a dejar en la caja de información toda la información que nos dio Miriam durante la plática y pues comprometerte, como lo hago también con todos los invitados, a que no será la última vez que nos visites, porque la información se tiene que transmitir y una información tan importante, sobre todo donde lleva nuestra vida en esta nueva era de redes sociales, donde ponemos hasta hoy estoy comiendo aquí en este día, pues es importante. Y no me queda más que agradecerles a la comunidad que nos ve, a solicitarles muy bonito que nos den corazones, que nos den like, que nos sigan, que se suscriban, que nos compartan y sobre todo, pues darles las gracias y que en este 8M tengamos conciencia de que la violencia digital hacia las mujeres es real, hay que hablar de ello y hay que buscar los mecanismos para atenderlo y en lo posible disminuirlo. Hasta luego y Miriam, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bye.